recordar nuestra historia en relatos de abuelos y cuentos de camino. El alma colectiva en la voz del pueblo, que en remembranzas guarda para siempre la herencia y el saber. La gente y su voz, el más grande libro jamás escrito. Tu abuelo y mi abuelo, una misma historia de lo vivido. La gente y su voz, el más grande libro jamás escrito. Tu abuelo y mi abuelo, una misma historia de lo vivido. Recordar nuestra historia en relatos de abuelos y cuentos de camino. De nuevo, en el día de hoy, en Memorias en Voz Alta, tenemos la compañía, la visita de doña Hilda Chen Apuy. En el programa anterior estábamos hablando terminamos nuestro programa hablando de los orígenes de las inquietudes intelectuales de doña Hilda Chen Apuy. Y doña Hilda estaba muy interesada en ese momento de subrayar la importancia de la Escuela Normal Superior, de la Escuela Normal de Heredia, perdón, y también de la importancia de la formación de las jóvenes de aquellos años como maestras, como un medio para desarrollar, para mejorar la situación económica y social, y como un medio también para mejorar la condición intelectual y cultural de la mujer. Tal vez podríamos retomar este tema. Hablemos un poco de la escuela normal, doña Hilda, y de sus inquietudes intelectuales. Sí, decía yo en la vez anterior que para que alguien en Punta Arenas, que escasamente conocía el Valle Central, tuviera la firme intención y deseo de que sus hijas estudiaran en Heredia para que fueran maestras, como fue el caso de mi mamá, es porque esa influencia de la escuela normal había llegado a todas las provincias de Costa Rica y el prestigio. Así que nos fuimos a Heredia a terminar la escuela, bueno, mi hermana a terminar la escuela primaria y yo a hacer de segundo a quinto grado, que fue lo que hice en Heredia, y sobre todo con la intención, pues, mamá, de que nosotras pudiéramos hacernos maestras. Pero, bueno, estuvimos ahí, mi hermana incluso hizo 3 años en la escuela normal. Hay que recordar que la escuela normal de ese momento tenía toda la inspiración que le habían dejado sus grandes maestros, y el último de esos grandes maestros o directores de la escuela normal de esa década, pues había sido don Omar Dengo, que murió en el 28. Si nosotros llegamos a Heredia como en el 31, bueno, quiere decir que los que en ese momento enseñaban y algunos de los estudiantes que practicaban sus lecciones en las escuelas primarias habían sido discípulos de la escuela normal de Omar Dengo. Y me preguntaba usted cómo las mujeres, cómo se veía el papel de las mujeres. Bueno, es que en la escuela normal las mujeres tenían cabida y eran apreciadas y había verdaderamente un ambiente formativo, como lo había habido. Yo creo que pues uno se puede remontar incluso más atrás, ¿verdad? Desde la creación del Colegio de Señoritas, de modo que hay algo en Costa Rica que ve como algo como natural que la mujer se eduque, pensando desde la fundación del Colegio de Señoritas en adelante y la escuela normal. Y por supuesto que ya había, en la década de los 40, había mujeres profesionales, una abogada, una farmacéutica o bueno, una odontóloga. Empezaron las mujeres a entrar en los campos profesionales. Ahora, en el caso suyo, usted era una mujer que presentaba, que conserva una particularidad. Usted era una mestiza, porque usted tiene una ascendencia china.
Eso se refleja, usted me lo decía que don Joaquín se lo decía, y creo que don Joaquín tiene razón, porque se refleja en sus escritos de joven, sus escritos literarios publicados en el repertorio americano, en donde usted publicaba una prosa poética, yo diría intimista, alegórica, que efectivamente recuerda a otros aires, recuerda a otro universo, otra realidad, otra cultura. ¿Qué papel ha jugado en su vida esa condición de ser una mestiza cultural, doña Hilda? Bueno, mire, yo creo que el mestizaje se puede tomar en sentido positivo o en sentido negativo. Se puede tomar en sentido positivo cuando se aceptan las dos herencias. Cuando se acepta lo que se trae, no se renuncia a nada y se enriquece, se trata de enriquecer la vida con esas dos herencias. Debo decir que aunque ese mestizaje, bueno, sí, es genético, ¿verdad? Mi padre chino, inmigrante, y mi madre costarricense, puntarenense, pero no debo negar que mi padre no trató de hacer de nosotros extranjeros. Mi padre trató que fuéramos como cualquier niño costarricense, nos hablaba en español, incluso una vez yo le pedí que me enseñara chino y me dice, ¿para qué? Si China está muy lejos, si usted no va a ir a China, no. Y me dijo así, no. Bueno, sin embargo, yo le pedí que me pusiera un nombre chino y me lo puso. Pero él... ¿Cómo se llama usted en chino? Ah, mira qué bonito nombre. Sí, dígalo usted, yo no sé. Sí, Chen Yuelin. Sí, Yuelin, bueno, es que en chino se pone el apellido primero, ¿verdad? Que es Chen. Ajá. El Apuy en realidad es el nombre de mi papá, que aquí lo hicieron apellido. Y Yuelin quiere decir Yue es luna, Lin es espíritu, pero es espíritu con muchas otras connotaciones. En chino el carácter de espíritu tiene que ver también con inteligencia y con otras cosas, ¿no? Es espíritu en un sentido muy amplio. Lo cierto es que realmente quienes me insistieron en estudiar la cultura china, vea ustedes, no fue mi papá. Yo me crié como cualquier hija de costarricenses en escuela pública. Debo decir que soy el resultado de la escuela pública costarricense, escuela pública, colegio público, el colegio de señoritas, universidad de Costa Rica. Yo no soy de resultado de escuelas privadas. En ese sentido me siento muy orgullosa de que represento lo mejor de la educación costarricense de todos esos años, porque tuve grandes maestros, no por lo que yo sea, sino por los maestros que tuve. Y en realidad fue don Joaquín, cuando yo empecé a escribir y que él me empezó a publicar, y eran cosas intuitivas. Yo no había leído literatura china, le cuento. Todo eso salió quién sabe de dónde, porque yo no conocía la literatura china. Pero don Joaquín y también Froilán Turcio me decían, es que lo que usted escribe es chino. Usted tiene que leer, usted tiene que estudiar la literatura china, pero aquí no se conseguían esas cosas. De modo que el primer libro de pensamiento chino que yo leí fue el Tao Te Ching de Lao Tzu, que fue don Roberto Brenes Mesén quien me lo puso en las manos, que me dijo un día, tome, leas este libro. Y entonces después que se lo devolví, a veces él me decía, ve, eso es el Tao. Y trataba de explicarme qué era el Tao. Y la primera, ¿qué podríamos decir? El primer estímulo para que yo estudiara sobre las cosas chinas fue el que me dio la doctora Emma Gamboa, que como profesora mía, al iniciarme en la escuela de pedagogía un día, me dice, Hilda, prepárese una conferencia sobre el arte chino. Usted va a dar una conferencia sobre el arte chino a los estudiantes de la escuela, porque había asambleas y cada semana, que era la tradición de la antigua escuela normal, aunque la escuela de pedagogía mantuvo eso, una asamblea. Entonces para mí fue un gran apuro, ¿verdad? Tenía que empezar a buscar libros y a ver qué encontraba para prepararme una conferencia para mis compañeros, para los estudiantes de la escuela, sobre el arte chino. Y fue la primera conferencia que yo di en mi vida. Y fue la doctora Emma Gamboa, la niña Emma como la llamamos, la que me mandó que hiciera eso. Y don Marco Tulio Salazar, que me puso a hacer el trabajo de graduación sobre la educación en China, sobre la influencia del pensamiento chino en la educación en China. Y don Marco Tulio Salazar, todos estos maestros me empujaban a que yo estudiara, ¿ve? La parte china, la herencia china. Y don Joaquín García Monge siempre me decía, hay que mirar al otro lado del Pacífico, hay que mirar hacia China, me decía. Todo el tiempo me estaba diciendo eso. Entonces, verdaderamente, ese mestizaje, que lo traigo en la sangre, me lo estimularon, me lo fomentaron, me animaron a que tuviera conciencia de él todos estos maestros.
Ahora, es interesante el caso suyo porque usted recibe la influencia de lo mejor del desarrollo de la educación costarricense, pero ya no en la escuela normal de Heredia, sino en esa nueva institución que nace en 1941, que es la Universidad de Costa Rica, porque usted pertenece a la primera promoción de la La Universidad primera de Costa promoción, Rica. sí. Me gustaría preguntarle cuál es el clima, cuál es el ambiente, cómo fueron esos primeros años de la Universidad de Costa Rica vistos por una joven estudiante de la Facultad de Pedagogía. Mire, lo primero que podemos decir es que fue una gran sorpresa de pronto que teníamos universidad, ¿verdad? Eso era, ya no era solo la escuela normal como había sido antes, sino de pronto ya era una nueva institución, que era la escuela normal. Digo, la Universidad de Costa Rica. Que la Universidad de Costa Rica se forma con lo que existía, que eran las escuelas, bueno, derecho, farmacia, agronomía, bellas artes, pedagogía, y a eso se agregan escuelas nuevas, bueno, ya van a ser facultades, facultad de filosofía y letras, en fin, se creó ingeniería, después economía, todo lo que se fue creando. De modo que fue como recoger de aquí y de allá lo que existía y tomar de los profesores que estaban en la secundaria, ¿verdad?, que pasan a ser profesores universitarios. Piense usted que don Rafael Obregón era profesor de secundaria, don León Pacheco, toda esa gente que vino, Carlos Monge, bueno, todos ellos eran profesores que pasaron de los colegios del Liceo de Costa Rica o del Colegio Señoritas o de la antigua escuela normal, pasaron a ser profesores universitarios. Y hay un gran esfuerzo, por supuesto es una universidad pequeñita. Le puedo contar que a mí me eligieron mis compañeros como representante de la Escuela de Pedagogía para lo que va a ser como el origen de la futura Federación de Estudiantes Universitarios, que se llaman, bueno, Asociación de Estudiantes, eran representantes de las distintas escuelas, y yo recuerdo que nos reuníamos en un aula, me parece que era del viejo edificio de Derecho, porque éramos unos pocos, recuerdo, bueno, Victoria Garrón, que era la representante por Filosofía y Letras, Gabriel Dengo representaba a Agronomía, Virgilio Calvo era estudiante que representaba a Derecho, bueno, así, unos cuantos estudiantes, que, bueno, algunos todavía están aquí, somos testigos de esa primera asociación de representantes de las distintas facultades o escuelas. Era un clima tal vez un poquito, bueno, sí, pequeño. La universidad se creó con grandes limitaciones económicas, pues hay que ver lo que fue el inicio también de esta radio universitaria, ¿verdad? Unos años después que se inició. Ahora, pero para usted, ¿qué fue más influyente en esos años? Los años que usted pasó en la Universidad de Costa Rica, porque finalmente usted estudió solo 2 años en esta universidad. Sí. O su contacto con las tertulias y los medios intelectuales no universitarios de aquellos años. Yo diría que las dos cosas, porque la escuela de pedagogía y la relación pues con otra institución más grande que se llamaba Universidad de Costa Rica era estimulante, era el sentir que éramos estudiantes universitarios, que podíamos tener incluso contactos con estudiantes universitarios de otros países, ¿verdad? Porque ya había una institución que se llamaba Universidad en Costa Rica, y eso tenía valor. Bueno, le puedo contar que en ese primer año, en el 41, primer año de mis estudios, hubo un concurso literario en la Universidad del Salvador, por el centenario de la Universidad del Salvador, y salió el anuncio y ya yo pude participar en ese concurso porque era estudiante universitaria. Y me gané el segundo premio, que el segundo premio fue un cuento que me lo publicó don Joaquín en el repertorio americano. Repertorio americano, claro. Entonces ya vinieron estudiantes universitarios salvadoreños a Costa Rica a dejarme el premio, en fin, había una relación ya con otras instituciones. Era otro tipo tal vez de influencia, pero pensemos que en esa escuela, digamos en esa escuela de pedagogía, pues había gentes como la doctora Emma Gamboa, Marco Tulio Salazar, don José Guerrero y don José Basilio Acuña, poeta, humanista también. Entonces era como una especie de prolongación, había una gran relación entre las tertulias, yo diría que entre lo que yo podía absorber en las tertulias o en el ballet de Margarita Esquivel y también como estudiante universitaria. Había no sé, tal vez un medio que no se dividía, no se separaba. Yo no puedo decir hasta dónde llega la influencia que me dejó
el corto periodo en la universidad o hasta donde llegó lo que me dieron todos esos maestros y todos esos sí, amigos en las tertulias. Ahora, doña Hilda, en esa época, esos años 40 son particularmente importantes en la historia de Costa Rica. Desde el punto de vista cultural, ya decíamos en el programa anterior que hubo, es una década de producción literaria y de producción intelectual muy importante, y desde el punto de vista social y político también lo fue. ¿Cómo vincula usted esos dos aspectos, lo social y lo político, con lo intelectual o cultural y lo cultural en esa década del 40? ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva de joven estudiante universitaria de aquellos años y posteriormente como joven intelectual? Bueno, piense que es la época de la Segunda Guerra Mundial. Eso es un dato muy importante. La Segunda Guerra Mundial, que yo recuerdo que cuando se inició, yo todavía estaba en secundaria, son años críticos. Es la época, de la lucha contra el nazismo. Había mucha, ¿qué podríamos decir? Preocupación, ¿verdad?, por el asunto del nazismo y el fascismo. Y es una época, sí, de crisis, pero una época muy rica, porque piense usted que además de todos lo sabemos, además de la universidad, la creación de la universidad, pues el seguro social, el código del trabajo, todo eso que se dio en esa década tan importante y que hizo a las gentes estar como en contacto con el mundo, porque se seguían las noticias de la guerra y ese ambiente, ese teatro de la guerra estaba en varios continentes, ¿verdad? No era solo Europa, también era el frente en África, el frente en Asia, el hecho de que Japón pues estaba peleando. Claro, esa guerra en realidad yo la viví desde más pequeña, la guerra entre China y Japón la viví desde que era muy pequeña, claro. Desde la invasión a Manchuria, porque la colonia china desde luego se interesaba en el asunto, y sobre todo que recuerdo una vez mi papá me llevó a ver un documental allá en Punta Arenas, cuando yo tendría unos 8 o 9 años, a ver un documental sobre la invasión japonesa a China, y podríamos decir que había una conciencia de lo internacional. Sí hay una crisis que se da en esos años de la guerra. Recuerde usted que hubo, el internamiento de los alemanes, el saqueo en un momento dado de las tiendas, de los negocios de los alemanes. Yo participé en algunas de las reuniones cuando se hablaba a favor de los aliados. Yo era muy joven, pero a mí me llamaban para participar, a hacer discursos. Recuerdo una vez hubo una de esas reuniones muy grandes a favor de los aliados, y a mí me tocó hablar a favor de China, que estaba luchando contra los japoneses en el teatro Raventós. Ahí fue una gran reunión, ¿verdad?, en que hablamos a favor de todos los que peleaban por la democracia y la libertad, etcétera. O sea que también había esa conciencia política, me parece a mí, el asunto de la crisis que se da, por supuesto, por la guerra. Y la polarización social y política que empieza a agudizarse o a profundizarse en el país después de 1946, ya en el gobierno de Picado. ¿Cómo vivió usted ese proceso que vivía el conjunto de la sociedad costarricense? Mire, en el 46 yo estaba recién venida de Estados Unidos. Yo me fui con beca en el 43 y volví a mediados del 46, sí, a mediados del 46, de manera que cuando yo vine, sí noté que había un descontento, había problemas, en fin, hay que pensar en toda la situación que se dio en esos años y que va a culminar después con la guerra civil, ¿verdad? Del 48, sí. Entonces son años muy importantes. Yo venía un poquito, tal vez sin saber lo que estaba pasando, porque había estado 3 años fuera, que me tocó vivir como estudiante en Estados Unidos los últimos años de la guerra, el final de la guerra, ¿verdad?, la victoria de los aliados. Me tocó también vivir o ser, digamos, lectora de las noticias del primero bombardeo atómico en la historia de la humanidad, que fue el de Hiroshima. Recuerdo que estaba en Nueva York en un campamento, que me habían invitado a pasar unas semanas de verano, en un campamento en que ya se hablaba de lo que había que hacer para, podríamos decir, establecer la paz mundial. Es decir, la preocupación de que, ya va terminando la guerra y hay que pensar
en la época de posguerra en cómo crear las condiciones para la paz mundial. Debo decirle que yo he sido pacifista toda mi vida, desde los 15 años. Entonces ese campamento... Incluso usted tiene escritos, en sus escritos, ese sentido pacifista suyo, sí, las cosas publicadas en el repertorio americano. Sí, entonces recuerdo que en ese campamento estábamos un grupo de estudiantes extranjeras que habíamos sido invitadas y para tener reuniones de discusión bajo la dirección de una psicóloga, con el fin de crear conciencia en las estudiantes de cómo contribuir. Éramos solo mujeres, estudiantes de América Latina en distintas universidades de Estados Unidos, cómo contribuir a la paz mundial. Y en esos días es cuando estalla la primera bomba. Y recuerdo haber visto, no se me olvidará nunca, el gran titular de un periódico creo que New York Times, que decía: entramos a la era nuclear. Fue estallada la primera bomba atómica, que en ese momento yo no tenía ni idea ni que era la era nuclear en que entrábamos, ni la bomba atómica. Fue después que empecé yo a leer y a darme cuenta del horror que significó el bombardeo atómico. Que por cierto, cuando fui a Japón, cuando estuve en Japón varios meses en el 79 en una investigación, fui a Hiroshima y a Nagasaki para ver los testimonios de esos museos de la bomba atómica que hay en ambas ciudades. Y por eso puede decirse que cualquier estudiante, no digo el caso mío, cualquier estudiante con sensibilidad tenía que crear una conciencia de lo internacional, porque las noticias de la guerra las seguíamos. Y en mi casa había un viejo radio, RCA Víctor, esos radios grandotes que había en ese momento, y seguíamos las noticias. Yo ponía la BBC de Londres, con mi inglés de colegio, yo todos los días ponía las noticias de la BBC para saber cómo iba el desarrollo de los acontecimientos de la guerra. De la guerra, sí, oíamos. Y en ese radiocito, en ese radio fue que oí yo cuando Costa Rica le declaró la guerra a los 3 países, ¿verdad?, del eje. Y lo más curioso cuando dijeron que, bueno, Alemania, o no sé qué decían, que habían desestimado, como decir, no habían puesto atención, Alemania y los otros países no habían prestado atención a la declaración de guerra, ¿verdad?, que fue una cosa insólita, que Costa Rica le declarara la guerra a los 3 países antes que Estados Unidos. Y eso fue después del bombardeo de Pearl Harbor. Entonces, el estar en contacto con todas esas noticias hacía que yo creo que cualquier joven con cierta capacidad de análisis y sensibilidad por lo social y lo humano estuviera alerta a los acontecimientos de todo el mundo. Usted pasa la década del 40 una parte en los Estados Unidos, vivió 4 años en los Estados Unidos, hizo en la Universidad de Costa Rica solo 2 años de estudio, luego regresa al país. ¿Y en qué momento y bajo qué circunstancias se vincula usted a la Universidad de Costa Rica, ya no como estudiante, sino más bien como docente? Bueno, eso fue en el 48, después de la Guerra Civil, cuando la doctora Emma Gamboa llega a ser la decana de la Facultad de Pedagogía. Como ella había sido mi profesora y me conocía, me llamó que yo le ayudara, que le sirviera de secretaria de la facultad. Entonces yo entré a trabajar como secretaria de la facultad y también a dar 2 horas lectivas. Mi carga docente eran 2 lecciones, ¿no?, por semana, y luego pues el trabajo. ¿Y usted daba esas 2 horas, daba clases de qué? Mire, me inicié con algo que ahora seguramente muchos creerán que es bastante curioso, con clases de euritmia. La doctora Gamboa pensó que como yo había estudiado danza, porque yo estudié aquí ballet con Margarita Esquivel, cuando estuve en Estados Unidos en Manholio College, ahí como había que tomar algún deporte, alguna cosa de ejercicio físico, pues yo no soy deportista, entonces tomé danza. Yo tomé 1 año de danza moderna. Y bien, la doctora Gamboa pensó que yo podía ayudar a, pues por lo menos dar ciertas clases de euritmia para los futuros maestros, que eran hombres y mujeres, que eso era muy divertido porque había pocos estudiantes varones, pero había estudiantes varones que recibían clases conmigo y, bueno, ejercicios rítmicos o danzas folclóricas. Yo fui buscando libros para dar danza folclórica. Entonces daba 2 horas y después ya ella me agregó 2 horas para orientación literaria, también para buscar textos que pudieran servir a los maestros. Y ahí yo incluí muchos textos
de escritores latinoamericanos y también de escritores asiáticos. Tagore, por ejemplo, Khalil Gibran y por supuesto de América Latina, Sarmiento y muchos otros escritores, que eran lecturas que pudieran servirles a los jóvenes maestros en sus clases. O sea, todo era en función de lo que podían hacer en las escuelas primarias. Así que yo ahí me vinculé a la universidad, pero un año después ya dejé la parte administrativa porque la verdad es que eso no me interesaba tanto. Es una larga carrera la suya, porque usted, larga y polifacética, porque empieza en la escuela de pedagogía dando clases de euritmia, dice usted. Euritmia, sí. Y termina en la escuela de historia y en el CEP, en la Maestría Centroamericana de Historia, dando clases sobre historia de Asia y de los países del Oriente. Doña Hilda, realmente muchas gracias. Creo que tendremos que conversar de nuevo. Me gustaría que pudiéramos tener en otra ocasión la oportunidad de seguir aquí en estas memorias en voz alta. Yo le estoy sumamente agradecido y estoy absolutamente convencido que los radioescuchas se habrán sentido muy complacidos con estas conversaciones con usted. Muchas gracias, doña Hilda. Muchas gracias. La Radio Universidad de Costa Rica y su programa Memorias en Voz Alta escucharon hoy el testimonio de la profesora Hilda Chen Apuy. El programa estuvo conducido por Víctor Hugo Acuña y en los controles Boris Fairen.